Bueno, hermanos, buenas noches. Como todos los miércoles estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Ya vamos a terminar la dispensación de la gracia esta noche. Seguiremos estudiando todavía la dispensación número 6, que es la gracia, perdón. Vamos a estar hablando de ese cumplimiento profético. Esta semana y la semana entrante vamos a estar hablando de todas esas profecías que vienen en la terminación de la gracia. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento en la noche de hoy. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento en la noche de hoy. Que traigas revelación, que sea tu Espíritu hablando a nuestro ser, Señor, para que podamos entender esta palabra. Hoy grábanos en nuestro corazón el mensaje que tú quieres, Señor. Yo oro por cada persona que está conectada en la noche de hoy, para que tengan esa revelación, para que este mensaje llegue al corazón de cada uno, de las familias que están conectadas en esta noche estudiando la palabra de Dios y conociendo más de ti, Señor. Bendigo cada familia que está conectada, Señor. Amén. Bueno, vamos a ver que hemos caminado por las dispensaciones. Nuevamente hacemos un recorderis rápido. Hemos pasado por las 6 dispensaciones. Nos queda faltando únicamente la dispensación 7. Vamos a, en este par de semanas adicionales, terminar la dispensación 6, la dispensación de la gracia, ya vamos a entrar. Y estudiamos la semana pasada, la semana antepasada, perdón, la venida del rey, no sé si recuerdan, hablamos que la venida del rey venía con tribulación. Dijimos 3 cosas: que vendría con tribulación, que sería inesperada y que habría un arrebatamiento. La semana pasada hablamos también del regreso de Israel a la tierra prometida. Esto es un hito muy importante porque veíamos la comparación de las 7 fiestas de Dios con su pueblo. Esto era súper importante porque veíamos además que de estas 7 fiestas, 4 ya se habían cumplido, que las pongo ahí en verde. De las 7 fiestas que Dios tiene y ha establecido con su pueblo, que todas están cumplidas con su pueblo. Ahora está ocurriendo un cumplimiento con la iglesia. Veíamos que de las 7, las primeras 4 ya estaban cumplidas. Y entonces veíamos que la primera era la Pascua, que acuérdense que hablamos del Pesach, pasar por encima. Luego hablamos de los panes sin levadura, que también está cumplida para nosotros, los de la iglesia. Luego hablamos de la tercera fiesta, que son los primeros frutos, que también está cumplida para nosotros. Luego hablamos de la cuarta fiesta, que era el día de Pentecostés, que era el derramamiento del Espíritu Santo. Y vimos entonces que todas estas 4 fiestas de las 7 ya habían sido cumplidas y que efectivamente nos quedaban 3 fiestas pendientes por cumplir, porque con la iglesia, porque con el pueblo judío ya todas las fiestas existen y fueron cumplidas. Entonces, vamos a estudiar esta noche las 3 fiestas que faltan y vamos a ver esa similitud importante sobre las cosas que, que van a suceder, porque es increíble cómo el Señor, fíjense que para los judíos hizo una cosa y para nosotros los gentiles que somos su iglesia está haciendo otra cosa. Entonces vamos a estudiar la fiesta de las trompetas, que es la fiesta que sigue, la fiesta Rosh Hashanah, ¿sí? Y hay unas cosas que cuando uno empieza a estudiar esto, yo siempre digo que el primero que aprende, el primero que es ministrado soy yo, porque cuando yo estoy preparando estos mensajes aprendo un montón y me encanta porque veo una cantidad de cosas. La fiesta de las trompetas es la que sigue en este ciclo que hemos venido mirando. Es la fiesta número 5, que es la fiesta de las trompetas. Y mire, hay una cosa impresionante, que esta fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, es la única fiesta que no tiene un día exacto donde caer. O sea, puede caer en un lapso más o menos de 3 y 4 días, porque acuérdense que el calendario judío y las fiestas judías y todo viene relacionado con la luna. Entonces, como depende de la luna, entonces cuando la luna está en su punto exacto de la fiesta, eso más o menos ocurre entre unos 3 o 4 días. Pero todas las demás fiestas caen en un día específico. El día 1, o el día 15, o el día 20, o el día que sea del mes que corresponde. Entonces, cuando vemos que esta fiesta de las trompetas es la única que no se sabe exactamente si cae el día tal, el día no sé qué, vemos
el parecido que tiene con el tema del arrebatamiento, porque el arrebatamiento tampoco sabemos cuándo se va a dar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede en esta fiesta judía? En la fiesta judía, que pues se llama la fiesta de las trompetas, se toca el shofar, que es este elemento que está aquí. Durante la plegaria matutina se toca, es el sonido de este cuerno, por eso se llama la fiesta de las trompetas, ¿sí? Y este cuerno, el shofar, es casi siempre hecho de un carnero, ¿sí? ¿Y qué significa esta fiesta para el pueblo judío? Es el llamado del pueblo para reunirse y empezar con toda esta reflexión y este análisis, autoanálisis para empezar a retomar el camino de la justicia. Es el primero de los días en los que Dios llama a su pueblo para que se acerquen y esto termina con la siguiente fiesta que se llama el Yom Kippur, que es la siguiente fiesta que es la fiesta del perdón. Entonces vemos cómo hay una similitud. La fiesta de las trompetas es el llamado del pueblo para empezar todo el periodo del arrepentimiento y coincide muchísimo con todo este tema del arrebatamiento. Yo cuando estaba estudiando esto decía, Dios mío, esto está más claro para dónde, ¿sí? Y entonces luego viene la fiesta que se llama la fiesta del perdón. Después de la fiesta de las trompetas, que en teoría sería el arrebatamiento, viene la fiesta del perdón, ¿cierto? Entonces es increíble porque acuérdense que en la fiesta de las trompetas decía, en el arrebatamiento dice que suenan las trompetas para recoger a sus elegidos de los cuatro extremos de la tierra y entonces tiene todo el sentido de que exista el rapto en ese momento y que se empiece a vivir la tribulación llevando a los que se quedan a ese arrepentimiento total. Acuérdense que hay otra teoría que dice que la fiesta, que el arrebatamiento ocurre, que esa trompeta que suena es la trompeta del séptimo sello. Y lo que pasa es que las trompetas, acuérdense que lo dijimos, las trompetas son para desatar el juicio ya de Dios, ¿sí? Pero esta fiesta ahora, después de que han sonado las trompetas, viene la fiesta de Yom Kippur y esta es la fiesta del perdón y es el día más sagrado del año judío. La fiesta Yom Kippur es el día más sagrado del año judío y es conocido como el día de la expiación, ¿sí? El día de la expiación, lo vemos ahí, Yom Kippur es el número 6. El día de la expiación lo veremos aquí en la menorá. ¿Se acuerdan que esta es la menorá? Hasta la mitad tenemos ya cumplido, hasta el Pentecostés. Acabamos de ver la fiesta de las trompetas, ¿sí? Dice que es el día primero del séptimo mes, pero puede variar. Sí, puede variar, no se sabe. Luego viene, fíjense que 7 días, 10 días después viene la fiesta de Yom Kippur, que es la expiación. ¿Sí? Es el comienzo del arrepentimiento de corazón de todo un pueblo que tenía que tener ese arrepentimiento sincero. Y cuando vemos esto, entendemos que esto muy claramente corresponde con la semana 70 de Daniel, cuando el pueblo es llamado realmente al arrepentimiento. Acuérdense que ahí en amarillo es la iglesia que sería arrebatada cuando cambia a naranja y ahí empezaría la semana 70 de Daniel, ¿sí? Entonces, después del rapto, de la fiesta de las trompetas, que lo tengo ahí como el arrebatamiento, que no sabemos exactamente cuándo es, vendría la fiesta de la expiación, que es la semana 70, que está en naranja, ahí. Porque es el momento en el que el pueblo de Israel empieza a reconocer a Jesús como el Mesías, ya dentro de la tribulación, ¿sí? Porque ellos como lo negaron, acuérdense, nunca lo reconocieron como el Mesías, entonces a través de la tribulación ellos empiezan a reconocer y de todas maneras no sabemos exactamente cuándo ocurre ese rapto. Y aquí lo dibujé en 3 puntos, el punto rojo 1, porque hay varias teorías. Hay teorías que dicen que el rapto ocurre en el punto 1, o sea, al principio de la tribulación. Hay teorías que dicen que el rapto ocurre en el punto 2, en el medio de la tribulación, y ahora vamos a ver por qué en el medio de la tribulación. Y hay teorías que dicen que ocurre el rapto en el punto 3, o sea, al final de la tribulación. Entonces vemos que, mire cómo coincide el calendario judío, que viene hablando de las 4 fiestas que ya sucedieron, luego la fiesta de las trompetas, luego la fiesta de la expiación o del perdón o del reconocimiento y del arrepentimiento, y terminamos con la fiesta del tabernáculo, que se llama el Sukkot. Y es la última fiesta. Es la última fiesta de las 7 fiestas judías,
¿sí? Y vamos a entender un poquito entonces qué es la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Es un tiempo para celebrar la presencia, el reposo sobre todo, la bendición, el gozo y la gloria de Dios en medio de su pueblo, ¿sí? ¿Esto qué representa? Representa el tabernáculo o el Sukkot, representa la venida de Dios a habitar en medio de nosotros, ¿sí? Miremoslo acá un poquitico más en detalle. Es el tiempo para celebrar la presencia, porque ellos, el Sukkot lo celebraban los judíos para habitar la presencia de Dios. Acuérdense el tabernáculo que ya lo estudiamos, ¿sí? Es el gozo, Dios en medio de su pueblo, ¿sí? Es exactamente lo que significa para los hebreos. Su nombre en hebreo es Sukkot, que significa cabaña. Se celebra el 15 del séptimo mes. Se celebra por 7 días, se celebra en el tiempo de la cosecha de los árboles y se entregaba todo tipo de ofrendas. Y el objetivo principal de esta fiesta es que el pueblo recordara que ellos habían tenido que estar en tiendas durante todo ese tiempo que pasaron por el desierto y recordar que Dios había habitado en medio de ellos en el tabernáculo. Entonces acuérdense que Dios había habitado en el tabernáculo. Si ustedes se acuerdan, la carpa y veíamos el lugar santo, el lugar santísimo, esto lo estudiamos durante la ley. ¿Qué representa para nosotros entonces? Porque esta es una fiesta judía y hablamos de lo judío. Y ya vimos que las trompetas era el arrebatamiento, luego cuando nos vamos viene la semana 70 de Daniel, que sería la fiesta de la expiación, y luego viene el Sukkot o la fiesta del tabernáculo, que significaría la segunda venida de Jesucristo, el inicio del milenio. Y por eso me sorprendía cuando dice el tiempo de reposo, Dios con nosotros, como decimos nosotros, las vacaciones del cristiano, porque viene Jesús a la tierra a reinar por 1000 años, el inicio del milenio, el inicio del día 7. O sea, acuérdense de los 6000 años y el inicio del día 7, el inicio de la dispensación 7. ¿Sí? Y hoy en día sabemos que por la historia, que en 1948, se los he comentado, el pueblo de Israel fue declarado como nación. Entonces ya ellos regresaron a su tierra. Sin embargo, esto digamos que en la Biblia no decía una fecha específica de cuándo iba a suceder el regreso de Israel a su tierra. Estaba pronosticado, pero no decía exactamente cuándo iba a ocurrir, ¿cierto? En teoría estaba dicho, y los haré regresar, ahorita lo vamos a ver, pero no decía cuándo. Entonces, en teoría esto tenía que pasar y iba a ocurrir sin una señal, digamos que aparente, que pudiéramos ver. Sin embargo, cuando uno estudia la historia, cuando uno estudia los hechos y cómo se desarrolló la historia, ahora, claro, hacia el pasado uno es más inteligente. Siempre hemos dicho que uno es inteligente el minuto después de que hace las cosas. Hacia el pasado, ahora podemos entender muchas cosas y vemos cómo Dios a través de la historia, antes de 1948, Dios había venido preparando el camino. A través de la Primera Guerra Mundial, prepara la tierra para que los judíos regresen. Y a través de la Segunda Guerra Mundial prepara a los judíos para regresar a su tierra. Si usted me dice, ¿y esto cómo es? ¿Cómo es eso? Pues vamos a verlo. Entonces, Dios va preparando, con la Primera Guerra Mundial, Dios va preparando la tierra para que los judíos puedan regresar. ¿Sí? Veámoslo aquí. Mire, el regreso de Israel a su tierra, que volvieran a ser una nación, era un evento que se tenía que cumplir, y ahora lo vamos a ver. Pero hasta antes de la Primera Guerra Mundial, hasta antes de 1923, los turcos, o sea, el Imperio Otomano, que lo ven ahí en verde, que vamos a hacer un acercamiento aquí, el Imperio Otomano, que es el imperio que está ahí en verde, controlaba toda la región donde se ubica Israel. Ahora, con la Primera Guerra Mundial, los ingleses, cuando termina la Primera Guerra Mundial, los ingleses ya toman y expulsan a los turcos de la zona de Israel, de esa parte donde estaban tomados por el Imperio Otomano, el Imperio Turco. Y entonces ya desde 1923 en adelante, hasta que ocurre la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los ingleses ya tenían el control, o sea, ya habían sacado a los turcos de ahí. Entonces, eso preparó la tierra para que los judíos pudieran regresar, porque mientras estuviera sobre el dominio turco, no los iban a dejar regresar. Ahora, en segundo lugar,
Dios a través de la Segunda Guerra Mundial como que prepara a los judíos para el regreso. Entonces, ¿qué sucede? Pues viene la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos por la historia, viene la persecución de los nazis contra los judíos, el exterminio casi total, los trataron con una brutalidad. El diablo, mire, es increíble como cuando uno entiende estas cosas desde el punto de vista espiritual, el diablo sabía que Israel tenía que regresar a su tierra, porque créanme que el diablo conoce más Biblia que ni nosotros mismos. El diablo se conoce la Biblia, pues conoce la palabra de Dios que está escrito y además se la cree. Él sabe sus tiempos. Entonces el diablo sabía que Israel tenía que volver a su tierra y que cuando esto pasara, cuando Israel ya volviera a su tierra, pues él tenía que comenzar a contar sus días. Porque si Israel no había regresado, ¿a quién perseguiría el anticristo como están las profecías? Si Israel no hubiera regresado, ¿qué templo iban a levantar para hacer los sacrificios? ¿Dónde lo iban a levantar si Israel no había regresado? Si no iban a haber regresado, ¿cómo se iba a cumplir la semana 70 de Daniel? El regreso de Israel a su tierra marcaba un hito muy importante en la historia, que era el principio del fin de Satanás. Entonces, cuando Israel regresara, se pavimentaba el camino para el cumplimiento de todas estas profecías, porque mientras Israel no hubiera regresado, Satanás sabía que no tenía quien perseguir, Satanás sabía que no tenía un pueblo a quien atacar, Satanás sabía que no había un templo construido para que empezara el sacrificio. Entonces Satanás sabía que mientras ellos no regresaran, pues todavía le quedaba tiempo. Pero cuando ellos regresan y se marca el hito, él ya dice, ok, ahora sí, ya están ahí, se está cumpliendo, se está cumpliendo. Entonces ese regreso de Israel es un hito que se tenía que suceder en la historia. Y entonces, ¿cómo es que los nazis propiciaron esto? Porque fíjense que Dios usa hasta las cosas malas para terminar haciendo las cosas que Él necesita que sucedan. Los nazis propician prácticamente que Israel pueda volver a la tierra. Porque mire, después de la guerra, esa persecución que ellos tuvieron sobre el pueblo de Israel hizo que todo el mundo en general, todas las naciones del mundo, se apiadaran del pueblo de Israel. Y en una votación sin precedentes, como nunca antes había sucedido, los permiten regresar a su tierra. Casi después de 2000 años, 1948, y ellos salieron de su tierra en años 70. Si ustedes recuerdan que lo vimos en la dispensación de la ley y en el principio de la gracia, ellos por los romanos fueron dispersados y Jerusalén fue destruida absolutamente en el año 70 por los romanos y ellos todos fueron dispersados de la tierra. Por toda la tierra, unos se fueron para España, otros se fueron para no sé dónde. Entonces, después de 2000 años, en 1948, era el cumplimiento de esa promesa de Dios, porque volvían ellos a su tierra. Y vamos a leer esa promesa que está en Jeremías. Es increíble, me parece hermoso cuando uno empieza a estudiar estas cosas y ve que la palabra de Dios tiene tanta verdad y que la Biblia tiene tantos secretos para revelarnos. Jeremías 37 dice, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decir, oh Jehová, salva tu pueblo. El remanente de Israel, o sea, los que quedaban por ahí todavía, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, le está hablando a todo el mundo. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que estén lejos y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Vea, increíble cómo una nación
después de todo este tiempo, vuelve a su tierra cumpliendo una profecía en Jeremías, escrita muchísimos años antes. Acuérdense de Jeremías. Y es increíble ver cómo regresan, porque no es cualquier regreso. Regresan con su religión, regresan con sus costumbres, regresan con su idioma. Si nosotros analizamos y vemos que inclusive apenas en una generación, que es más o menos 80 años, lo hemos visto, pasa, por ejemplo, cuando las personas migran a otro país, cuando migran a los Estados Unidos o cuando migran a Europa, los hijos ya no quieren hablar español. Los que nacen ahí ya no quieren hablar el idioma natal. Se empiezan a perder las costumbres, porque el hijo que nace en tierra extranjera quiere adoptar ya las costumbres del país donde nació. Y por eso los hijos de latinos que terminan siendo, o sea, hay que hacer un esfuerzo para que los hijos inclusive hablen, por ejemplo, español, porque no les gusta, porque claro, inglés en la clase, inglés con sus amigos, no les gusta, entonces hay que hacer un esfuerzo. Y mire, los judíos, y esto en una sola generación, ¿eh? Ahora pensemos en los judíos, después de 2000 años, regresaron con toda su cultura intacta. Ninguna nación pudo absorberlos, los que se fueron para Italia, los que se fueron para Francia, los que fueron para... Ninguna nación pudo absorberlos. Ninguna nación pudo cambiarlos. Mantuvieron sus raíces todo ese tiempo que estuvieron fuera. Entonces dijimos que en 1948 ocurre el renacimiento nacional de Israel, pero es un renacimiento de pueblo en lo físico, porque no es un renacimiento espiritual. No han nacido todavía de lo espiritual, porque lo espiritual será cuando ellos durante la tribulación se conviertan, porque ahorita renacieron como nación, pero no han reconocido todavía al Mesías, o sea, todavía no se han vuelto a Cristo. Entonces todavía su renacimiento no, espiritual no ha ocurrido. Veamos otra profecía, está en Amós. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán en ellos las ciudades asoladas, o sea, que las que estaban destruidas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Vean, me encanta cuando la palabra de Dios, uno a través de la historia, y cuando uno la estudia, puede ver la cantidad de maravillas. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo. Amós, escrita hace 2600 años, cumplida el 14 de mayo de 1948. ¿Y qué dice después? Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán frutos de ellos. Mire, cuando ellos vuelven a Israel, toda la tierra estaba totalmente destruida. Todas las ciudades estaban destruidas, no había ningún árbol. Sin embargo, para 1954, casi 6 años después, ya habían plantado 6 millones de olivos. Tuve la fortuna de estar en Israel estudiando unos meses y la ingeniería increíble de riego que tienen por goteo para poder volver verde lo que es árido. Y hoy en día tienen más de 16 millones de árboles y les estoy mostrando una foto para que vean cómo en medio del desierto se puede ver lo verde de Israel. Es increíble, me sorprende. Hermoso como la zona, y esto no es porque esté llena de ríos. Este verde que ustedes ven ahí no es porque esté lleno de ríos, es todo ganado a través de goteo. Porque Dios dijo,
y habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Mire, en menos de nada, ellos lograron volver verde la ciudad, el país. Y luego dice, y nunca más serán arrancados de su tierra. A pesar de ser, cuando uno mira a Israel, todos los pueblos de alrededor, que son una minoría, cuando uno mira a todos los pueblos árabes alrededor, Dios promete que nadie los iba a volver a arrancar de su tierra. Y aún hoy, con sus sistemas de defensa y con todas sus cosas, porque realmente en tecnología Israel es de lo más avanzado del mundo, en tecnología de defensa y tecnología militar, son de lo más avanzado del mundo. Y al día siguiente que llegaron, vienen cuatro naciones y ¡pac! Árabes y los atacan. Y apenas unos pocos años después, en 1967, ocurre la Guerra de los 6 días. Y en ese momento, mire, los atacan. Y contra todas las probabilidades, Israel en 6 días repelió no solo los ataques que le estaban pegando por todos lados, todas esas flechitas verdes y azules es por donde los estaban atacando. Y miren esta diapositiva. En solo 6 días entró al territorio enemigo y se tomó un montón de territorio enemigo. O sea, vinieron a atacarlo y ellos cogieron, hicieron retroceder al enemigo, llegaron y se tomaron toda la península del Sinaí, conquistaron toda la franja, las montañas de Golán en la frontera con Siria. ¿Sí? Miren la foto antes y después, en 6 días. Esta guerra es famosísima en Israel. La guerra de los 6 días. Antes, que está a la izquierda, el azul pequeñito. Después de la guerra, mire todo lo que se tomaron. Entonces, me da una risa porque escuché la otra vez en una predica. Ustedes saben, pues decía el pastor, ¿ustedes saben por qué la guerra duró 6 días? Porque el séptimo tenía que descansar. Es increíble, o sea, a mí las cosas de Dios cada vez me sorprenden más. Me parece increíble cada vez que estudio, cada vez que entiendo. Entonces, vimos que ya se ha cumplido todo esto que habla y que era necesario que el pueblo de Israel estuviera ahí. Vimos que entonces viene el arrebatamiento y entonces en ese momento Dios vuelve su mirada nuevamente hacia su pueblo. Entonces, después del arrebatamiento, ya sin la iglesia en la tierra, en teoría, porque con el arrebatamiento lo que se va es la iglesia. Porque acuérdense que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que se está refiriendo a sobre la roca es sobre el fundamento que Él dijo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, sobre esa roca edifica su iglesia. Entonces pasan los 2000 años y en teoría la iglesia en el arrebatamiento ya se la lleva Jesús. Y entonces ahí sí, acuérdense, como habíamos dicho, que él les había dicho, bueno, ya, ustedes no quisieron reconocerme, nos vemos, ya vengo, y había ido. Ahora él vuelve nuevamente, ya se lleva a la iglesia y entonces retoma el trato con su pueblo, ¿sí? Y entonces retoma la semana 70 que había quedado pendiente. Entonces acuérdense que cuando él empieza, dice, cuando le queda pendiente, acuérdense la profecía que dijo en Oseas 5:15. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Cuándo? En su angustia me buscarán. ¿Sí? Y acuérdense que, o sea, él está diciendo que se fue, creó la iglesia, trabajó con la iglesia 2000 años y ahora volverá cuando reconozcan su pecado de haberlo negado. Y ahí sí buscarán su rostro. En su angustia me buscarán. Y entonces esto complementa con la otra profecía que ya está también, que cuadra, y es la de Oseas 6:1-2, que dice, después de 2 días, ¿se acuerdan que dijimos que era un día 1000 años y 1000 años como un día? Entonces, después de 2 días, o sea, de 2000 años, en el tercer día nos resucitará. Entonces, mírenme acá un segundito. Es Dios ya volviendo a tratar con su pueblo. Nos resucitará ahora en el espíritu, porque ellos ya nacieron como nación en lo físico. Entonces, nos resucitará, o sea, cuando la iglesia se va, Él empieza a tratar la semana 70 con su pueblo Israel, y ahí a través de la semana 70, que entendemos todos que es la tribulación en la tierra, vienen unos eventos importantes que tienen que ver con el anticristo.
que tienen que ver de lo que va a suceder en esa semana 70. Entonces, vamos a leer la profecía de Daniel nuevamente, que la estudiamos hace ratico ya. Entonces, esto que vamos a leer es para el periodo de la semana 70. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, o sea, la semana 70 durante otra semana, o sea, durante 7 años. Acuérdense que hemos hablado que las semanas de los judíos son semanas de días, 7 días, y semanas de años, o sea, 7 años. Entonces, cuando él dice por otra semana, quiere decir por otros 7 años confirmará el pacto con muchos. Pero algo sucede ahí, miren, dice, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está predeterminado, se derrame sobre el desolador. Entonces, póngame atención un segundito. Vamos a ver acá la diapositiva. Entonces dice, aquí tenemos arriba la semana 70, que es la tribulación. Nosotros en teoría ya no estamos, porque ahí lo puse, hemos partido ya a través del arrebatamiento. Y dice que él confirmará, miremos acá un acercamiento, dice que confirmará un pacto con muchos. Entonces, en esta semana 70 de 7 años, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, esto está hablando de 3 años y medio, por eso pongo yo ahí la abominación desoladora, o sea, los 1290 días que están. Dice que a los 3 años y medio de esta semana 70, o sea, de estos 7 años, sucederá algo. A la mitad de la semana 70 hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Y en ese momento dice que el desolador entrará y profanará el tiempo, el templo, perdón, profanará el templo. Vamos a volver a leer la profecía de Mateo, Mateo 24, porque dice que él profanará el templo. Entonces vamos a leer qué sucede en Mateo 24. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, fíjate, ¿sí? El que lee entienda, es que la Biblia se interpreta sola, la Biblia nos va dando tips en unos pedazos, la Biblia es como un rompecabezas, ella misma nos va dando tips en unos pedazos. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas, de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues por vuestra huida, no sean en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces vea, volvamos otra vez a la semana 70. En la mitad de los 7 años de la tribulación, o sea, en la mitad de la semana 70, viene la abominación desoladora y dice que en ese momento huyan, porque en ese momento va a empezar la gran tribulación. Empieza la segunda mitad de la tribulación llamada la gran tribulación, que habrá como nunca ha habido antes. ¿Sí? Y entonces, mientras en la tierra está sucediendo todo esto por estos 7 años, en el cielo van a suceder ciertas cosas que vamos a estudiarlas aquí. ¿Sí? Las vimos en el rapto, en Mateo, todas esas cosas. Y luego entonces del arrebatamiento vienen algunas cosas. Ahí les he puesto el rapto que está en Mateo 24. Y entonces, mientras en la tierra está sucediendo toda esta tribulación, en el cielo suceden algunas cosas. Durante esos 7 años, en la tierra sucede esto, como la iglesia ya salió, toda la iglesia, que significa desde que Cristo vino y murió, todos los que murieron en Cristo en la dispensación de la gracia son la iglesia de Jesús. Entonces, junto con los que estábamos vivos, que somos arrebatados, junto con los que murieron ya en el pasado, todos subimos como iglesia y estamos con Jesús, ¿verdad? Y entonces ahí vienen varios eventos. El primer evento es el tribunal de Cristo. Vamos a entender qué va sucediendo en cada parte según la palabra de Dios. El tribunal de Cristo, entonces esto está en 2 Corintios 5:10. Dice,
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Ahora, este tribunal no es para condenación. ¿Por qué? Un segundito, mírenme acá. Para los que estamos en Cristo, para los que morimos en Cristo, o para los que somos arrebatados en el momento en el que Cristo toque la fiesta de las trompetas, nuestro juicio ya fue pagado hace 2000 años en la cruz. Pero en el cielo se entregarán algunas recompensas. Entonces, este tribunal no es para condenación, es un tribunal para entregar recompensas. Lo vamos a leer. Es un tribunal para entregar recompensas a quienes trabajaron por el reino, dieron muestras reales de su amor por Jesús mientras que estaban en la tierra. Es un tribunal de donde todos vamos a comparecer y vamos a leer cómo lo dice Corintios, cómo nos lo enseña. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o por otro lado, fíjense que estas cosas son muy valiosas, o por otro lado, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, pero se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Fíjense que sí van a haber recompensas. En cambio, fíjense qué pasa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, no se va para condenación, aunque así como por fuego, o sea, entrará al reino, sigue, no va a mandar al infierno, por eso les digo que este tribunal no es para condenación. Entonces, en ese tribunal, ¿qué pasa? Vamos a ir todos los que somos la iglesia de Jesucristo. Y en ese tribunal vamos a ver todas las cosas que hicimos por el reino, las personas que trabajaron por el reino, sí edificaron en oro, plata y piedras preciosas. Entonces vamos a entender un poquitico. Entonces dice, si sobre edificare en oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? El oro, la plata y las piedras preciosas son materiales resistentes al fuego. Pero también podemos edificar sobre madera, heno y hojarasca que no son resistentes al fuego. Entonces dice que serán pasadas por fuego las cosas que nosotros hicimos. ¿Eso qué significa? Que todas las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra mientras estamos en el cuerpo serán probadas a ver cómo fueron hechas, con qué corazón las hicimos. Todas las cosas que hicimos, ¿cuál fue la verdadera motivación? ¿Lo hice por cumplir? ¿Lo hice sin amor? ¿Lo hice realmente por amor a Jesús? ¿Cuál fueron las personas que predican? ¿Lo hicieron por la fama o lo hicieron realmente por amor a las personas? Y mire, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, fíjense nuevamente, no es para condenación, aunque así como por fuego entrará al reino de los cielos. Entonces es muy importante y es un tiempo muy importante ahora para que revisemos las motivaciones que tenemos para hacer las cosas de Dios. Porque en el tribunal se verán tus obras. Bueno, si hiciste algunas, porque si no hiciste algunas, pues no se verán. Y serán probadas por fuego. Y si bien es cierto, el que edificó con oro esto recibirá recompensas, también el que edificó con madera, heno y hojarasca, o sea, el que no lo hizo realmente con un corazón puro, no será condenado, pero dice que sufrirá gran pérdida. Sufrirá gran pérdida. O sea, perderá su recompensa. Entrará al cielo raspando con 3.0, 2.90 y pico por aproximación. Entonces dice que si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. Ya se me paró el video, un segundo.
Bueno, se desconectó la transmisión, se cayó el internet. Es la primera vez en año y medio más o menos que se cae el internet. Bueno, eso implica que estamos estudiando bien las cosas de Dios, porque cuando estamos estudiando las cosas de Dios, el enemigo se levanta para evitar que logremos continuar recibiendo la palabra. Pero bueno, ya estamos otra vez aquí. Entonces hablábamos que si permanecía sobre nosotros, que si permanecía lo que habíamos hecho con el corazón, entonces todas las cosas íbamos a recibir esas recompensas. Entonces dijimos que unos tendremos recompensas o tendrán recompensas, yo no sé si tendré recompensas, espero que sí, y otros pasarán raspando, espero que no sea yo de los que pase raspando. Entonces hay algo importante que nos tenemos que preguntar y si estamos edificando esos tesoros en el cielo o en la tierra. Y entonces veíamos ahorita, estaba comentándoles, no sé si alcanzó, que Jesús nos enseñaba que no teníamos que hacer tesoros en la tierra, porque la polilla y el orín lo corrompen y los ladrones lo minan y lo hurtan, sino que Jesús nos invita a que hagamos los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín que lo corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Entonces yo les decía ahorita que la clave realmente para uno poder saber si está edificando bien, la clave para uno poder entender si está haciendo las cosas correctamente, es mirar qué es lo que yo valoro. Si mi corazón está el trabajo por encima de las cosas de Dios, estoy edificando tesoros en la tierra. Si estoy edificando cosas, ofrendo y hago cosas por los pobres, pero lo que está en mi primer lugar definitivamente es mi trabajo. Toda ganancia que obtenga yo de lo que yo tengo en mi corazón, aquí en la tierra está expuesta a polilla y ladrones. Si mi corazón está puesto en las cosas de la tierra, seguramente mis motivaciones sean las incorrectas, no sean las correctas. Entonces veíamos que esta primera parte que era comparecer ante el tribunal de Cristo. Luego viene una segunda parte que es unas nuevas vestiduras. Vamos a ver qué es estas nuevas vestiduras, porque eso es otra cosa que sucede en el cielo. Y vamos a leerlo en Apocalipsis. Apocalipsis 6 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, estas son las personas que han ido muriendo por las injusticias y que por tener la palabra de Dios se han mantenido y han muerto. Y estas almas, fíjense, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Y dicen, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poco de tiempo hasta que se completara el número de consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Terrible. Entonces, mientras en el cielo las almas de quienes ya murieron por causa del Cordero claman por justicia, reciben estas vestiduras blancas, en la tierra continúa la tribulación, porque esta tribulación es la tribulación que traerá la cosecha más grande de almas que se ha visto en la historia. Por eso Jesús les pide que esperen un poco hasta que se complete el número de las personas que serán salvas, porque a través de la tribulación en la tierra y a través de todo lo que va a suceder en la tierra, que lo vamos a ver la semana entrante en los temas del Apocalipsis y cuando abramos los sellos y todo eso, muchas personas se salvarán porque ahí sí se volverán a Cristo. Y luego viene Apocalipsis 7, que nos enseña, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, fíjese, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Ah, perdón, espérame, me adelanté, discúlpenme. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, fíjese, de todas las naciones y tribus y lenguas, ¿sí? Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, o sea, todas las personas que ya han muerto y ya en el cielo, acuérdense que la tribulación está sucediendo en la tierra, pero toda la iglesia ya se fue,
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y los ancianos y los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Señor por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, vamos a ver acá. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, entonces estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Les dice, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, o sea, los que han muerto de la tribulación y que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Terrible. A través de la tribulación, muchos se arrepentirán. Muchos finalmente lavarán sus ropas, porque cuando uno peca es como que ensucia su ropa, ensucia su ser. Muchos a través de la tribulación se arrepentirán verdaderamente y se volverán a Cristo de todo corazón. Eso es lo que significa que lavarán sus ropas, se arrepentirán justo a tiempo, porque están pasando la tribulación, para morir por Cristo y poder ser salvos. ¿Y por qué morir por Cristo? Porque habrá persecución hasta la muerte en la tierra. ¿Para quiénes? Para todos los que sigan a Jesucristo, todos los que se opongan al nuevo régimen del anticristo, porque se quedaron de la tribulación, estarán expuestos al anticristo. Esos serán expuestos a la muerte. Y solo a través de la muerte y la persecución, como pasa hoy en día, que la persecución de los cristianos en el mundo, nosotros no la estamos viendo, pero está alrededor de 345 millones de personas sufren persecución por ser cristianos. Lo voy a presentar cuando estudiemos las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis de Asia Menor. Entonces, cuando estas personas están pasando por la tribulación, lavarán sus ropas, entrarán en el verdadero arrepentimiento, ahí sí buscarán a Dios de corazón, porque a muchos se les invita a los estudios, a muchos se les invita a que se arrepientan, a muchos se les invitan que se acerquen a Dios, a muchos se les invita a que lean la Biblia, pero no lo hacen. Entonces, cuando se queden del rapto, a través de los problemas y la tribulación, ahí sí se volverán al Señor. Y entonces ahí morirán y se completará, porque eso ya les toca salvarse y ser salvos, pero a través de la persecución y la muerte, porque ya no hay otra, ya se quedaron del rapto. Entonces, cuando ya se complete el número de los escogidos, ahí sí podrá ocurrir la boda en el cielo, que son las bodas del Cordero, porque los elegidos ya están completos. Y vamos a terminar entonces con las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? Entonces vimos el rapto, luego vimos el tribunal de Cristo, luego vimos las vestiduras blancas para poder asistir a la boda y ahora viene la boda del Cordero. Entonces vamos a leerlo en Apocalipsis. Apocalipsis 19, 9 y 10 dice, la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tu hermano y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, o sea, que permanecen en el testimonio. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, las bodas del Cordero. Los que retuvieron hasta el final el testimonio de Jesús en sus vidas, los que se aguantaron, los que se quedaron, no estoy hablando de los que se quedaron, porque los que ya partimos con el arrebatamiento, ya partimos, los que estaban fríos y tibios se quedaron. Y esos son los que van a tener que retener hasta el final el testimonio de Jesús hasta sus vidas, ¿sí? Los que aguantaron la persecución y prefirieron morir por Jesús antes de inclinarse ante el anticristo, esos son los que van a terminar también junto con nosotros siendo invitados a las bodas del Cordero. ¿Sí? Entonces, la semana entrante vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con las profecías del Apocalipsis, porque ese es el libro escrito por Jesús. Ese es el evangelio que Jesús le habla a Juan y le pide que escriba.
Y ese lo vamos a estudiar la semana entrante. Vamos a orar con este corte de comerciales que tuvimos en la mitad. Bueno, Satanás se levanta en contra de las cosas para que la palabra de Dios no sea predicada, para que las personas no escuchen. Y esto lo único que me dice a mí es que este mensaje era muy importante, porque Satanás se levanta para impedir que el mensaje de Dios llegue a las personas. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Padre mío, te damos gracias en esta noche, Señor, por compartirnos tu palabra, por estas enseñanzas, Padre mío. Hoy quiero pedirte, Señor, por cada una de las personas que han estado conectadas, aún por las que no han podido conectarse el día de hoy, Señor. Te quiero pedir que a quien solo tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Dios, te pido que abras los ojos de cada persona para que pueda entender su verdadera condición contigo, Dios. Si está caliente, si está tibio o si está frío, Señor. Y que tú, con tu gran amor y el amor de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes cada día a calentarnos más. Señor, porque ninguno de nosotros quiere permanecer sin ti. Señor, queremos ser tu iglesia. Y tu iglesia es la que tiene a Cristo en el corazón, quienes han puesto a Cristo en el primer lugar, quienes han puesto sus ojos en el cielo, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre, si hemos estado alejados. Hoy te pedimos perdón, Padre, si no hemos crecido contigo, si no hemos dedicado el tiempo, si no nos hemos esforzado por aprender tus cosas, por leer, por tener esa comunión diaria contigo, Señor, ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad, Dios. Hoy te pido perdón si no he tenido ese tiempo para ti y he puesto con afanes mi desayuno, mis cosas para irme a trabajar y me he olvidado de ti en las mañanas, Señor. Calienta mi vida, calienta mi relación espiritual, Señor. Hoy quiero ser de esos escogidos que partan contigo en el arrebatamiento, Dios. Ayúdame a ver mi verdadera condición. Espíritu Santo, eres tú el único que me puede convencer y me puede dar la tranquilidad. Gracias, Papito Dios, por esta noche. Gracias por estas enseñanzas. Gracias por la oportunidad de aprender. Y a mí, gracias, Padre, por permitirme predicar tu palabra y traer tu mensaje, Señor. Bendigo cada una de las personas que estuvieron esta noche. Bendigo cada una de las personas que están aprendiendo, que quieren acercarse. Es muy importante, como lo vemos, los tiempos se están acercando y ya estamos viendo todo lo que va a suceder. Y Dios lo escribe, ¿saben por qué? Porque Dios quiere que su pueblo tenga la paz y la tranquilidad en este proceso. Porque las cosas van a suceder. Muchas personas dicen, no, ojalá esto no suceda. Esto va a suceder. Porque los planes de Dios y la palabra de Dios se cumplen. Y esto va a suceder. Entonces, Dios quiere que su pueblo sepa que Él no lo ha abandonado. Dios quiere que su pueblo sepa que en todo momento, a pesar de todo lo difícil que estamos pasando, Él está ahí. Y por eso todo esto está escrito y por eso lo está revelando en este tiempo. Por eso muchas personas están hablando de esto. Este mensaje se está predicando por todas partes en el mundo porque hay revelación. Porque entre más se acerca el fin de los tiempos, más revelación del Espíritu Santo hay. Nos vemos en 8 días, perdonen la interrupción, la transmisión, pero lo único que me muestra es que definitivamente el enemigo se tenía que levantar porque el mensaje es muy importante, porque a través del mensaje nosotros entendemos, reflexionamos, podemos cambiar y corregir las cosas aquí en la tierra para que no nos tome por sorpresa las cosas que vienen. Dios los bendiga, nos vemos la semana entrante.